Recuerdo con nitidez el invierno de 1871, cuando el nombre de Catherine Doyle comenzó a flotar entre los pasillos húmedos de nuestro pequeño pueblo irlandés, como un susurro prohibido. Tenía apenas 9 años cuando la vi por primera vez, y sin embargo su mirada llevaba un peso que ninguna criatura tan joven debía cargar. La trajeron desde Dublín, después de que una tragedia indescriptible marcara para siempre a su familia. Su padre, un comerciante de telas, fue hallado muerto en circunstancias extrañas. Su madre, cubierta de golpes, nunca volvió a pronunciar palabra coherente. Catherine llegó acompañada de una tía lejana, con un vestido gris que parecía demasiado grande para sus delgados hombros. No sé si fue el silencio con el que entró en la iglesia aquel domingo, o la forma en que los adultos la observaban, como si ya supieran que la niña arrastraba consigo un aire de desgracia. Nadie quería acercarse demasiado, solo los niños, movidos por la curiosidad cruel de la infancia. Nos atrevimos a mirarla más de la cuenta. Yo en particular sentí que debía protegerla aunque no entendiera por qué. Quizá era el temblor en sus manos, o esa manera inquietante de fijar los ojos en uno como si pudiera atravesar la piel y llegar hasta los recuerdos. La primera vez que escuché su voz fue en el patio de la escuela. Estábamos reunidos en un círculo, jugando a intercambiar secretos inventados. Cuando llegó su turno, Catherine no inventó nada. Con una calma glacial, dijo, tu hermano no llegará a casa esta noche porque se esconde con la hija del molinero. Mi amigo Seamus se quedó blanco como la nieve. Ninguno de nosotros entendió la frase hasta más tarde, cuando se confirmó que su hermano mayor había desaparecido de la taberna y había sido visto en los alrededores del molino. Los rumores volaron y el pueblo entero comenzó a murmurar que la niña sabía cosas que no debía. Con el paso de los días, sus palabras se volvieron más inquietantes. No eran juegos inocentes ni imaginaciones de niña, eran acusaciones veladas, frases que desnudaban la intimidad de los demás. Una tarde, mientras la tía de Catherine discutía con el párroco sobre la conveniencia de dejarla asistir al catecismo, Catherine se giró hacia mí y susurró, ella también le miente al cura. No lo confiesa, pero lo piensa cada noche. Yo no entendí a quién se refería, hasta que vi la expresión aterrada en el rostro de su tía. La vida en el pueblo comenzó a tensarse como una cuerda a punto de romperse. Nadie quería cruzarse con Catherine y sin embargo todos hablaban de ella en voz baja. Algunos afirmaban que era una bendición, una especie de vidente, capaz de iluminar pecados ocultos. Otros la consideraban un mal presagio, un instrumento del diablo. Yo solo veía a una niña solitaria, demasiado consciente del dolor que la rodeaba. Una noche, durante una tormenta que azotó con furia los tejados, me refugié en el establo de mi abuelo. Catherine apareció allí sin que yo la hubiera visto entrar. Su vestido estaba empapado y sus ojos reflejaban los relámpagos como espejos rotos. Me miró fijo y me dijo, sé lo que hiciste. Mi corazón se detuvo. Tenía apenas 9 años y lo peor que había hecho era romper un jarrón y culpar a mi primo. Pero ella no sonrió ni se burló. Permaneció en silencio, con una gravedad que no correspondía a su edad. Fue entonces cuando comprendí que la llegada de Catherine Doyle no era solo la historia de una niña desplazada por la tragedia. Era el inicio de algo mucho más oscuro, una presencia capaz de resquebrajar la paz aparente de todo un pueblo. Y aunque yo no lo sabía todavía, esa primera parte de su vida en nuestra comunidad sería solo el preludio de una serie de desgracias que ninguno de nosotros podría olvidar jamás. Con el paso de las semanas, Catherine se convirtió en el centro de un rumor que crecía como maleza en terreno abandonado. Nadie quería admitirlo en voz alta,
pero todos lo sabían. La niña hablaba secretos que nunca debía conocer. No eran conjeturas infantiles ni frases inocentes. Eran verdades punzantes, confesiones ocultas que ella dejaba escapar con un tono sereno, casi indiferente, como quien anuncia el clima. Recuerdo una tarde en la que los adultos se reunieron en la plaza para organizar la feria anual. Catherine estaba sentada en una esquina con los pies colgando del banco de piedra. Parecía distraída, mirando el suelo. De pronto levantó la voz y dijo: "El señor Callaghan guarda dinero que no declaró. Lo esconde bajo las tablas de su cama". La multitud se quedó helada. Callaghan, un hombre respetado y regidor del pueblo, intentó reírse de aquello, pero la risa le salió forzada. Días más tarde, durante una reparación en su casa, los trabajadores encontraron bolsas de monedas ocultas en el suelo de su dormitorio. Ese fue el inicio de la paranoia. Todos comenzaron a temer lo que Catherine pudiera decir. Ya nadie quería quedarse a solas con ella, porque el silencio podía romperse en cualquier momento con una frase que expusiera la parte más oscura de sus vidas. Los niños dejaron de invitarla a jugar. Las madres evitaban que sus hijos se acercaran demasiado. Catherine parecía no darse cuenta, o peor aún, no importarle. Yo, sin embargo, no podía alejarme. Había algo hipnótico en la forma en que hablaba. A veces parecía que buscaba mi presencia, como si necesitaras un testigo. Una noche, mientras caminábamos por el sendero que bordeaba el río, se detuvo en seco y dijo: "El agua sabe más de lo que dicen. Aquí se hundió un hombre, pero todos callan su nombre". Yo me quedé paralizado. No conocía ninguna historia de ahogados en esa zona. Al día siguiente le conté lo ocurrido a mi abuelo, y él, tras un silencio largo, admitió que, años atrás, un jornalero había desaparecido precisamente allí. Nadie habló de ello porque el patrón del molino había pagado para que la historia se olvidara. La certeza de que Catherine no inventaba nada me dejó con un miedo que no supe explicar. ¿De dónde obtenía esas palabras? ¿Quién le contaba lo que todos habían intentado enterrar en secreto? El ambiente en su casa también se volvió opresivo. Su madre, aún hundida en una especie de locura silenciosa, se balanceaba en una mecedora, frente a la chimenea, murmurando frases inconexas. La tía trataba de mantener las apariencias, pero cada vez que Catherine hablaba, sus manos temblaban. Una noche, escuché gritos desde la calle. Me acerqué y vi a la tía sacudiendo a la niña por los hombros, exigiendo que se callara. Catherine apenas la miraba, pero en un momento, con voz clara, dijo: "Tú también lo deseaste. Querías que mi padre muriera". La tía cayó de rodillas, rota por el peso de aquellas palabras. Desde entonces, nadie dudó de que Catherine era más que una niña huérfana con imaginación. Era un espejo cruel que devolvía las verdades que nadie quería mirar. Y cuanto más hablaba, más se hundía nuestro pueblo en un miedo silencioso. Yo comencé a soñar con susurros en la oscuridad. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que Catherine había estado junto a mi cama, diciéndome algo que no lograba recordar. Y cada mañana, al verla en la escuela o en la iglesia, sus ojos parecían confirmarlo, que lo sabía todo, incluso aquello que ni yo mismo me atrevía a confesar. La casa de los Doyle, en las afueras del pueblo, se convirtió pronto en un lugar que todos evitaban. Era una vivienda de piedra húmeda, con ventanas estrechas y un jardín abandonado que se llenaba de maleza. Desde la calle podía escucharse a veces el crujir de la madera, como si la casa respirara con dificultad. Los vecinos murmuraban que allí ocurrían cosas que no se podían explicar, y lo cierto es que yo mismo fui testigo de algunas. Una tarde, llevado por la curiosidad, acepté la invitación de Catherine para entrar. La puerta se abrió con un chirrido
y lo primero que sentí fue el olor rancio, mezcla de humo, humedad y algo más, como hierro oxidado. La tía nos recibió con una sonrisa rígida y me indicó que no debía quedarme mucho tiempo. Catherine me condujo a su habitación, donde apenas había un catre y un crucifijo colgado torcido en la pared. Allí, con voz baja, me confesó: las paredes escuchan y repiten por la noche. Yo me reí nervioso, pero aquella misma noche comprobé que no era un juego. Dormía en mi casa cuando creí escuchar, a través del viento, un murmullo lejano. Era como si alguien repitiera mi nombre. Me levanté, abrí la ventana y juraría que las palabras venían de la dirección de la casa Doyle. Los criados que trabajaban allí duraban apenas unos días. Contaban que la madre de Catherine se levantaba de madrugada, caminando por los pasillos como un fantasma, repitiendo frases incomprensibles. Otros afirmaban que Catherine hablaba en sueños, revelando cosas que jamás debía saber: la enfermedad secreta del boticario, el aborto escondido de la esposa del alcalde, el dinero robado por un jornalero. Cada revelación se confirmaba tarde o temprano, como si la niña fuera un conducto del dolor ajeno. Lo peor ocurrió una noche en que los gritos rompieron el silencio del vecindario. La tía de Catherine salió a la calle, con los cabellos desordenados y la mirada perdida, gritando que la niña había maldecido a su madre. Cuando los vecinos entraron, hallaron a la mujer tirada en el suelo, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Catherine, sentada en una silla, murmuraba. Ella sabía que no debía quedarse callada, pero eligió el silencio. Nadie entendió qué significaba, pero a partir de entonces, la madre quedó completamente postrada, incapaz de moverse. La tensión dentro de la casa era insoportable. La tía trataba de controlar a la niña, de imponerle silencio a base de rezos y castigos, pero Catherine siempre encontraba la forma de pronunciar una frase que destrozaba su autoridad. Una tarde, durante la cena, la acusó delante de todos. ¿No me quieres por compasión? ¿Me quieres por lo que escondes? La tía dejó caer el plato, y aunque nadie entendió sus lágrimas, quedó claro que Catherine había tocado otra herida secreta. Yo dejé de visitarla, aunque su mirada me perseguía en cada esquina. El miedo había dejado de ser un rumor en el pueblo. Ahora estaba concentrado en esa casa oscura, donde los susurros parecían multiplicarse con cada noche, y lo peor era la sensación de que Catherine no era la víctima de aquel lugar, sino el centro mismo de su desgracia. Fue en esos días cuando empecé a creer que no todos sobreviviríamos a su presencia. El miedo que despertaba Catherine pronto se convirtió en odio. Al principio eran susurros, miradas esquivas, puertas que se cerraban cuando ella pasaba, pero con cada secreto revelado, la tensión se transformaba en un rencor colectivo, como si todo el pueblo buscara un culpable por las desgracias que comenzaban a multiplicarse. El primer suceso fue el incendio en la casa de los Flannery. Nadie sabía cómo había comenzado, pero Catherine, días antes, había dicho: las paredes de madera esconden más que polvo. Pronto arderán con lo que guardan. Cuando las llamas devoraron la vivienda, dejando a la familia en la ruina, todos recordaron sus palabras. El murmullo se volvió grito. La niña traía la desgracia. Después vino la tragedia de Patrick O'Leary. Catherine lo había señalado en plena misa, diciendo que tenía sangre en las manos. El hombre, temblando, abandonó la iglesia y esa misma noche se quitó la vida en el granero. Nadie conocía los motivos, pero el comentario de la niña quedó grabado como una sentencia. Los vecinos, horrorizados, empezaron a llamarla la maldición de Doyle. La iglesia, que siempre había sido refugio, se convirtió en un campo de batalla. El párroco intentó defenderla
asegurando que solo era una niña marcada por el dolor. Pero la gente no quería explicaciones, quería justicia. Comenzaron a organizarse reuniones secretas en la taberna, donde los hombres discutían si debían expulsarla. Algunos, más violentos, hablaban incluso de castigos peores. Yo observaba todo con una mezcla de compasión y terror. Catherine no parecía inmutarse. Caminaba por el pueblo con la cabeza erguida, indiferente a los insultos y a las piedras que a veces lanzaban los niños más grandes. Pero en su mirada había algo distinto, un cansancio profundo, como si llevara años viviendo con esas reacciones. El clímax llegó una tarde de mercado. Catherine se detuvo frente al puesto de verduras de la señora Murphy, una mujer de carácter fuerte, y la miró en silencio. De repente, dijo con voz clara: tu hijo no murió de fiebre. Lo dejaste morir porque no querías otra boca que alimentar. La plaza quedó muda. La señora Murphy, furiosa, la abofeteó, y el pueblo entero aplaudió ese gesto de rabia. La tía de Catherine trató de defenderla, pero ya era tarde. La multitud estaba enardecida. Aquella noche, hombres encapuchados se acercaron a la casa Doyle. No se atrevieron a entrar, pero dejaron marcas de ceniza en la puerta y colgaron un muñeco de trapo con una cuerda en el cuello. El mensaje era claro: si Catherine seguía hablando, la siguiente sería ella. La violencia latía en cada rincón. Los vecinos cruzaban la calle para no verla, pero seguían pendientes de cada palabra que salía de su boca, como si a pesar del odio necesitaran sus revelaciones. Era una contradicción cruel. La temían, la despreciaban y al mismo tiempo no podían dejar de escucharla. Yo sabía que algo terrible estaba por suceder. El pueblo había encontrado en Catherine un enemigo común y tarde o temprano la tragedia estallaría. El invierno de 1871 fue el más duro que recuerdo, no solo por el frío que se colaba por las grietas de las casas, sino porque el odio contra Catherine se había vuelto insoportable. Cada día parecía una sentencia. La gente ya no preguntaba si la niña decía la verdad, sino cuándo revelaría el próximo secreto que acabaría con alguien. Una tarde, mientras la iglesia se llenaba para la misa, Catherine entró acompañada de su tía. El murmullo recorrió los bancos como un viento helado. Nadie quería que hablara allí, en el único lugar que aún quedaba sagrado. Pero Catherine se adelantó, caminó hasta el altar y sin que nadie pudiera detenerla, pronunció con voz firme: el pueblo vive sobre un pecado. La sangre no fue del jornalero, fue del patrón. Todos lo saben, pero todos callan, y quien calla también es culpable. El silencio fue insoportable. Algunos se persignaron, otros intentaron sacarla a empujones. El párroco la tomó del brazo, rogándole que guardara silencio, pero la niña continuó: el río guarda un cadáver. No fue accidente, fue asesinato. Un murmullo de horror recorrió la iglesia. Muchos sabían a quién se refería: el hombre que años atrás había desaparecido cerca del molino, del que siempre se dijo que se había ahogado por imprudencia. Nadie había tenido el valor de hablar hasta ahora. El patrón del molino, presente entre los fieles, se levantó furioso, gritando que eran mentiras, pero su rostro pálido lo delataba. Catherine lo miró con una calma insoportable y dijo: no fue solo tu culpa, ella también lo quiso, y él lo sabe. Entonces giró la cabeza hacia mí. Sentí cómo la sangre me abandonaba. No entendí por qué me señalaba, qué quería decir con esa frase. Pero todos me miraron, y la desconfianza cayó sobre mí como un peso insoportable. Era como si, en un solo instante, hubiera pasado de ser un niño más a un cómplice de algo que no comprendía. El caos estalló. Algunos gritaron que Catherine debía ser expulsada de inmediato, otros exigieron abrir el río, buscar el cadáver, comprobar sus palabras.
El patrón intentó huir, pero varios hombres lo rodearon. La misa se convirtió en una asamblea violenta, y la niña, en el centro de todo, se mantuvo en silencio, observando cómo el pueblo entero ardía en ira. Esa noche nadie durmió. La noticia corrió como pólvora. Catherine Doyle había revelado el secreto más oscuro del pueblo, y ya no había vuelta atrás. Las familias discutían a gritos, se señalaban entre sí, y la idea de que todos habían participado en un encubrimiento comenzó a devorar la confianza entre vecinos. Yo, incapaz de soportarlo, busqué a Catherine en su casa. La encontré sentada en la oscuridad, con las manos entrelazadas. No dijo nada cuando me vio, solo me miró, como si todo estuviera decidido. Finalmente susurró: tú también tendrás que cargar con lo que sabes. El silencio no te salvará. Aquellas palabras me rompieron, porque entendí que, aunque no supiera los detalles, ahora formaba parte del peso insoportable de esa verdad. Catherine no solo había destruido al patrón, había destruido la inocencia del pueblo entero, incluida la mía. Después de la revelación en la iglesia, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los hombres cavaron junto al río durante días, hasta que encontraron lo que todos temían: los huesos de un cuerpo, envuelto aún en jirones de ropa de trabajo. Nadie necesitó más pruebas. La verdad había salido a la luz, y con ella se desató la destrucción. El patrón del molino fue arrestado por los guardias, aunque juró hasta el último segundo que no había actuado solo. Su esposa cayó enferma, consumida por el escándalo y la vergüenza. Las familias que habían callado durante años se miraban entre sí con odio, sabiendo que el silencio los hacía cómplices. El pueblo entero quedó dividido, desgarrado, incapaz de confiar de nuevo. Y Catherine, la niña que hablaba secretos, se convirtió en la enemiga de todos. Nadie quería verla, nadie quería escucharla, porque sus palabras habían demostrado ser más letales que cualquier arma. Su tía la mantenía encerradas en casa, con las ventanas clausuradas, como si el mundo entero hubiera decidido que el único castigo justo era condenarla al silencio. Una noche me atreví a visitarla. La encontré en su habitación, sentada en la cama, con la mirada perdida. No había vela encendida. La penumbra la envolvía como un manto. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Catherine no respondió. Después de un largo silencio, me miró y dijo: ya no quiero hablar. Lo que dije destruyó demasiado. Nadie debía saberlo, pero lo supe igual. Ahora me toca callar. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella. Desde entonces, Catherine nunca volvió a pronunciar un secreto, ni siquiera una frase cotidiana. Los años pasaron y la gente dejó de mencionarla, como si fuera un mal recuerdo que convenía enterrar junto a los huesos del río. La casa Doyle se fue desmoronando poco a poco, cubierta de musgo y soledad. Yo crecí con el peso de lo que presencié. Nunca supe si Catherine realmente escuchaba voces, si alguien le confiaba las verdades en secreto, o si simplemente veía lo que los demás no queríamos mirar. Lo único cierto es que tras sus revelaciones, nada volvió a ser igual. La inocencia murió en aquel invierno de 1871, y el pueblo se quedó marcado por un silencio insoportable. Hoy, al recordar su rostro pálido y sus ojos demasiado sabios para una niña, me pregunto si no habría sido mejor que nunca hubiera hablado, porque a veces la verdad no libera, destruye. Y Catherine Doyle, con apenas 9 años, fue la prueba viviente de ello.